paralelogramo que tiene los lados iguales y ángulos contiguos desiguales. Romboide, el paralelogramo que tiene los lados contiguos desiguales y ángulos oblicuos. Trapecio es el cuadrilátero que solo tiene dos de sus lados paralelos. Trapecio rectángulo es el que tiene dos de sus ángulos rectos. Trapecio isósceles es el que tiene dos lados no paralelos iguales. Trapecio escaleno es el que tiene sus lados no paralelos diferentes. Trapezoide, el cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo a su opuesto. Bueno, no digo, son definiciones. Aquí hay dibujos de estas definiciones para que visualmente también los distingamos, ¿cierto? Como les digo, aquí unas muy conocidas, otras que no son tan familiares, pero sin embargo nos son extrañas. El segmento, una diagonal es el segmento de recta que une dos vértices de un cuadrilátero no adyacentes. Entonces, cuando se habla de diagonal, son estas líneas que trazamos de vértice a vértice. La suma, bueno, empezamos con algunos teoremas. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados. De cualquier cuadrilátero de estos, por ejemplo, si vamos a sumar sus cuatro ángulos internos, cualquier cuadrilátero, la suma nos va a dar 360 grados, ¿cierto? En los cuadriláteros. De hecho, perdón, de hecho, ya admitimos algo. Listo. Les decía que vamos a hacer la demostración, sin embargo, miren que si yo tomo, por ejemplo, un cuadrado, sabemos que un cuadrado tiene sus cuatro ángulos rectos, un cuadrado también es un cuadrilátero de 90 más 90 más 90 más 90, 9 por 4, 360 grados, ¿cierto? Pero cualquier cuadrilátero como acá, como el del dibujo, digamos este, más este, más este, más este, da 360 grados. La demostración es relativamente básica, pero nos sirve para repasar todas estas formas que tenemos que, esta habilidad y esta competencia que tenemos que adquirir para demostrar en geometría. En matemáticas, las personas que tienen buena habilidad para geometría se convierten en personas que tienen mucha facilidad en el pensamiento lógico matemático. Entonces los invito a fortalecer mucho esta competencia demostrativa. La competencia operativa en matemáticas es muy importante también. Sin embargo, es más fácil de adquirir lo operativo que lo demostrativo. Lo demostrativo se necesita mucha intuición, mucha habilidad, mucho conocimiento de lo teórico para uno saber por dónde demuestra, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces la demostración es cuál. Nos dicen que trazamos esta diagonal, ¿cierto? Trazamos esta diagonal que va desde A hasta C. Y al trazar esa diagonal se nos forman dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo ACD. ¿Listo? Que es lo que me están diciendo por acá. La suma de los ángulos internos de cada triángulo me da 180 grados. ¿Sí? Esto por teorema. Aquí están los dos triángulos. Teorema y teorema. Luego sumamos ambas expresiones, o sea, sumamos estos tres ángulos de acá con estos tres ángulos de acá, me dan 6 ángulos, ¿cierto? Y 180 más 180 me da 360. Pero, miren acá, el ángulo BAC más el ángulo DAC es BAD. ¿Quién es BAC? El ángulo BAC es este de acá. Y DAC, DAC es este, ¿cierto? Entonces observen que el ángulo BAC más
el otro pedacito, el ángulo de AC es igual a ¿quién? Pues es igual a todo este, ¿cierto? Es igual al ángulo BAC. ¿Sí? Y lo mismo va a suceder acá. ¿Cómo quedaría este? El ángulo BC. Profe, arriba se equivocó. ABAD, El no, profe. ángulo es BAD. Qué bien, muchas gracias. Estamos concentrados. Yo lo hice intencionalmente para ver si me estaban poniendo cuidado. Gracias, BAD. Entonces, ¿cómo quedaría el otro? Ayúdenme. B, El ángulo BCD. BCD. Ángulo BC BCD BCD. ¿Es igual a quién? es igual a BCA Al ángulo igual a BCA más más el ángulo DCA. el ángulo DCA. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, esto, mírenlo acá, lo que me acaban de decir. Mírenlo acá, ¿cierto? Entonces, vamos a cambiar. Vamos a cambiar todo esto. Es decir, BAC más DAC, o sea, este y BAD más ACB, perdón, ACB más este, ACB, perdón, estos dos. Los vamos a cambiar por el primero, por BAD, o sea, este va a ser BAD, y este va a ser BCD. Mírenlo por acá. Al sustituir entonces, ¿cómo nos queda? Cambiamos este por este y todo este por este, ¿cierto? Entonces, si observan acá, mis queridos estudiantes, ¿qué tenemos? Los cuatro ángulos del cuadrilátero, ¿cierto? BAD, permítanme, yo borro acá. Tenemos BAD, o sea, este, más ABC, ABC, o sea, más este, más ADC, más ADC, o sea, este, y por último más BCD, BCD, o sea, este. Y eso nos dio 360 grados. Entonces, acabamos de demostrar que los cuatro ángulos de un cuadrilátero cualquiera, miren que cogimos uno, cualquiera, no tiene ni forma parecida ni a un rectángulo ni a un cuadrado, da 360 grados. Bueno, vamos a mirar aquí algunas propiedades, así de una manera ágil. En los paralelogramos, los lados opuestos son iguales, es decir, este lado y este lado son iguales y este lado es igual a este lado. Los ángulos opuestos son iguales, es decir, este ángulo es congruente con este ángulo y este con este, en cualquier paralelogramo. Los ángulos adyacentes a un mismo lado son suplementarios, es decir, mire, esto es importante, el ángulo A más el ángulo B da 180 grados. Es decir, este ángulo más este ángulo me da 180 grados, este ángulo más este ángulo me da 180 grados, este ángulo más este ángulo me da 180 grados a los adyacentes. Y este ángulo más este ángulo me da 180 grados.
Las diagonales se bisecan mutuamente, es decir, que ¿eso qué significa? Que se parten en dos, se dividen en dos partes iguales. La diagonal lo divide en dos triángulos congruentes. Entonces, cuando yo trazo una sola diagonal, se me forman dos triángulos que son congruentes. Este triángulo es congruente con este triángulo. Hay unos paralelogramos especiales, como ya los vimos ahorita, como es el rectángulo, el rombo, el cuadrado. No me voy a detener acá porque ya los definimos. Algunas propiedades, los rectángulos tienen sus ángulos rectos. Saben que un cuadrado es un rectángulo. Un rectángulo tiene sus dos lados opuestos paralelos y sus ángulos de 90 grados. Y si los lados son iguales, entonces ya deja de ser rectángulo y se le llama cuadrado, pero un cuadrado es un rectángulo también, no lo contrario. Las diagonales de un rectángulo son iguales. Las diagonales de un rectángulo forman dos pares de triángulos congruentes. Ahí se ve en el dibujo que se me están formando dos triángulos congruentes, ¿sí? En el rombo, las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí y se bisecan mutuamente. Esto es, una diagonal es mediatriz de otra. Entonces, en este rombo, miren que trazamos sus dos diagonales y al trazarlas por acá, nos forman ángulos rectos, se bisecan, estos laditos son iguales y son mediatrices una de otras. Las diagonales de un rombo son bisectrices de los ángulos formados. Entonces, estos ángulos, por ejemplo, acá el ángulo 5 y el ángulo 6 son congruentes, el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes, y así sucesivamente. Las diagonales de un rombo forman cuatro triángulos congruentes. Entonces, en el dibujo, observen que se están formando cuatro triángulos y son congruentes. Los cuadrados, por ser rectángulos y rombos a la vez, cumplen las propiedades anteriores. Listo, cuadrado. Un cuadrado es un rectángulo y es un rombo. Un cuadrado es una figura especial que cumple estas mismas características. Bueno, en los trapecios, la longitud, ustedes pueden tener toda esta teoría a la mano si vamos a hacer un taller, en una evaluación, yo no tengo ningún problema. Lo importante es que la sepan aplicar, ¿cierto? Para que tengan algunos conceptos básicos por ahí resumiditos en una sola diapositiva, en una fichita, en un archivo de Word o en su cuaderno resumiditos, para que cuando vayan a resolver un taller o un examen, las tengan a la mano. Las fórmulas sobre todo, miren, esto es una ecuacioncita que nos permite hallar que, bueno, en un trapecio la longitud de la línea media, paralela media, es igual a la semisuma de las bases del trapecio. Entonces, este UR es igual a la semisuma de las bases del trapecio. Entonces es igual a PQ, que sería, en este caso, este ladito, más TS, más este, dividido 2. Bueno, en realidad, pues no, en esta primera unidad de geometría plana, estas figuras planas que estamos viendo, pues las tenemos más, las vamos a ver más como definiciones y conceptualización. Pero la aplicación tanto de los talleres como la primer quiz que vamos a hacer está basado sobre todo en demostraciones de ángulos y de triángulos. Y algunos de polígonos, como vamos a ver aquí más adelante. Bueno, las bisectrices de los ángulos adyacentes al lado lateral del trapecio son perpendiculares y el punto de intersección se encuentra en su línea media, o sea, esta de acá. Los trapecios isósceles, los ángulos de la base son iguales, sus diagonales son iguales. Un trapecio isósceles porque tiene estos dos lados iguales, ¿cierto? Lo veíamos también ahorita en una de las primeras diapositivas. Se llama polígono aquella figura plana cerrada, delimitada. Bueno, aquí terminamos todo lo que tiene que ver con las primeras figuras planas y un polígono. Los polígonos son muy usados en diferentes campos de las matemáticas. Y un polígono es aquella figura plana, cerrada, delimitada por segmentos de recta y se clasifican de acuerdo con la medida de sus lados o sus ángulos, ¿cierto? Entonces,
Polígonos son figuras geométricas que tienen muchos lados, de ahí aquí el prefijo poli. Los polígonos se clasifican de acuerdo con sus lados o la magnitud de sus ángulos interiores. Pues tenemos polígonos regulares, tienen todos sus lados iguales. Un polígono puede ser un triángulo, polígono de 3 lados. Un polígono puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, ¿cierto? Serían polígonos regulares, tienen todos sus lados iguales, por ejemplo el cuadrado, o un triángulo equilátero. E irregulares tienen la medida de sus lados diferentes, ¿cierto? Digamos cualquiera que yo quiera hacer aquí así, sería un polígono irregular. Y se clasifican por convexos, si los ángulos interiores son todos menores de 180, y en cóncavos, si uno de sus ángulos interiores es mayor de 180 grados, que sería este caso. Este también es un polígono. Por los números de lados, los polígonos reciben un nombre según su número de lados, como se muestra a continuación. Entonces tenemos unos como conocidos y otros pues que no son tan comunes en nuestro lenguaje cotidiano. Obviamente estos primeros, miren, el triángulo, el cuadrilátero, el mismo pentágono, el hexágono, y de aquí para allá pues no son tan comunes, pero todos tienen que ver con el prefijo de acuerdo al número de lados, ¿cierto? Miren, hepta, 7, octa, octágono, nona, 9, decágono, undecágono, dodecágono y así sucesivamente, ¿cierto? Dependiendo del número de lados. Esta tablita también la pueden tener a la mano cuando vayamos a resolver ejercicios de polígonos. Bueno, estos elementos son comunes en cualquier polígono, como en los triángulos, por ejemplo. El vértice es donde se concurren dos lados, lo hemos visto ya en los triángulos. Ángulo interior el que se forma con dos lados adyacentes de un polígono. Ángulo exterior aquel que se forma entre la prolongación de uno de sus lados y su lado adyacente. Diagonal es el segmento de recta que une sus dos vértices no adyacentes. Entonces mírenlos acá en un dibujo. Este es un vértice, BAF es un ángulo interior también. El vértice es acá, ¿cierto? Perdón, este es el vértice y este es el ángulo. DF es un ángulo exterior, DG, este. EB es una diagonal. Un polígono tiene el mismo número de lados que de ángulos interiores, así como de exteriores. Bueno, por aquí llevan algunas ecuacioncitas para que las tengamos a la mano. El número de diagonales. El número de diagonales en un polígono se obtiene en función de su número de lados. El número de diagonales trazadas desde un mismo vértice. En un polígono de n lados se pueden trazar n-3 diagonales desde un solo vértice. Entonces miren esta primera formulita. Esta formulita me sirve para hallar el número de diagonales que puedo trazar en un polígono desde un mismo vértice, donde D son las diagonales trazadas desde un mismo vértice y n es el número de lados. Miren, por ejemplo, para un cuadrado, perdón, para un rectángulo. Si yo me paro en este vértice, ¿cuántas diagonales puedo trazar solo desde este vértice? Una. Si yo lo reemplazo acá en esta formulita, D igual a n-3, ¿cuánto vale n? Vale 4, ¿cierto? 4 menos 3 me da 1. Miren que en un cuadrado solamente puedo trazar una diagonal, en un rectángulo, perdón. ¿Y qué pasa en un triángulo, por ejemplo? Que también es un polígono. Si yo me paro acá, ¿cuántas diagonales puedo trazar acá? Ninguna. En un Ninguna. triángulo no pueden trazar diagonales. Excelente. Y miremos la formulita. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 3. Menos 3 me da 0. ¿Cierto? Aquí pues aplicando la formulita en dos polígonos básicos conocidos. Pero si yo quiero hallar el número de diagonales totales, no de un vértice, sino todas las que pueda hallar, el número de diagonales que se puede trazar desde todos los vértices está dado por esta expresión, ¿cierto? Sí. Está dado por esta expresión, ¿cierto? Entonces,
Ya tenemos esta para un solo vértice y tenemos esta para el total de diagonales. Lo mismo, donde n es el número de lados y d mayúsculas son las diagonales. Si yo se lo quisiera aplicar de nuevo al rectángulo, ¿cuántas diagonales puedo trazar? 1 y 2, ¿cierto? Miremos en la formulita cómo quedaría. D igual a n, que es igual a 4, los 4 lados que tiene un rectángulo, que multiplica a 4 menos 3, ¿cierto? Sobre 2. Entonces esto me da D igual a 4 menos 3 da 1, este paréntesis, y 1 por 4, 4. Divido 2, da 2, ¿cierto? Las dos diagonales que se le pueden trazar. Y en un triángulo ya sabemos que no se pueden trazar diagonales. ¿Qué pasaría con n? Quedaría D igual a n, 3 menos 3 sobre 2. Perdón, esto sería un 3, ¿cierto? Pero igual, entonces me queda D igual a 3 que multiplica a 0 sobre 2, 3 por 0, 0, y 0 sobre 2 da 0. Listo, entonces vamos teniéndolas por ahí en sus notas, espero que estén tomando notica de lo más importante. Profe, ¿por qué se resta primero que la multiplicación? Porque observa que acá el paréntesis, el signo de agrupación en este caso que es el paréntesis, me da como la orden o el orden de operación, ¿cierto? Haga primero la operación dentro del paréntesis, porque la n en este caso el 3 está por fuera. Entonces tienes que hacer esto primero. Claro que usted podría hacer esto, pero pues es un paso innecesario. Es decir, aplicar la propiedad acá distributiva, o te va a dar lo mismo, ¿cierto? 3 por 3 da 9, menos 3 por 3 da 9, sobre 2, ¿cierto? Y 9 menos 9 da 0, 0 sobre 2 da 0. Y sería lo mismo. Entonces, hace lo del paréntesis primero, porque el signo de agrupación lo exige, o haces propiedad distributiva y resuelves cualquiera de las dos. Ok, profe. Bueno, miremos por acá un ejemplo que nos dice, calcula el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice de un hexágono. Entonces, si no nos acordamos, bueno, aquí el prefijo nos ayuda, hexágono es 6, pero si no nos acordamos, porque de pronto es uno de estos muy grandes, nos devolvemos a la tablita y miramos cuántos lados tiene un hexágono. Entonces, un hexágono tiene 6 lados. Es el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice. Entonces, ya sabemos que desde un solo vértice, tenemos hasta el momento dos ecuaciones, desde un solo vértice y el total de diagonales. Entonces, desde un solo vértice, miren, aplicamos acá la formulita y en este caso n vale 6, ¿cierto? Menos 3 y 6 menos 3 me da 3. Observen que si me paro en E, vamos a ver, parémonos en F. ¿Cuántas diagonales puedo trazar desde F? 1, 2 y 3, ¿cierto? No puedo trazar más diagonales. Cualquier vértice de ellos, de este hexágono, solo puedo trazar 3 diagonales, ¿cierto? Y si quisiera hallar el total de diagonales, entonces diríamos que D es igual a n menos 3 sobre 2. El total de diagonales que le podía trazar a un hexágono. Entonces me quedaría 6, que multiplica 6 menos 3 sobre 2. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 6 menos 3 da 3 sobre 2. 6 por 3, 18, dividido 2. D es igual a 9. Listo. Pueden hacer el ejercicio y empezar. Aquí en este llevamos 6. Faltarían las de... Ojo que si yo me paro en D, para trazar las diagonales de D, pues esta, en el conteo final, pues no puedo contar esta porque ya está trazada, ¿cierto? En D solamente, en D podría trazar esta y esta. Las llevaría 2 más. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar a las 9 diagonales que puedo trazar. Ya solo faltaba una de A a C.
Solo me falta, sí, tienes razón. Solo me faltaría esta, ¿cierto? Ahí estarían sus 9 diagonales. Bueno, ¿cuál es el número de diagonales totales que se pueden trazar en un octágono? El prefijo me dice que esto me da 8. Número de diagonales totales. Entonces, bueno, aquí miren la formulita, ya reemplazando la n por 8. 8, 8 menos 3, 8 menos 3 da 5 por 8, 40. 20 diagonales. Miren acá las 20 diagonales trazadas de una manera más geométricamente bonita. Ahí están las 20 diagonales. Ok, a los que les guste el dibujo, ahí se pueden entretener buscando esas 20 diagonales sin repetir. Te hago una pregunta. Sí, señor. Podríamos volver al octavo. Pero es que ahí yo veo que pues, no comprendo el 3 menos 3 de dónde sale. Ok, mira que la formulita siempre tiene ese 3, ¿cierto? Ok, Entonces tú lo que haces es simplemente reemplazar la n. ¿Y quién es n? N es el número de lados. De resto el 3 y el 2 son fijos en esa expresión. ¿Listo? ok. Bueno, esto es con respecto a los lados, pero también podemos trabajar polígonos con respecto a los ángulos. La magnitud de los diferentes ángulos de un polígono se obtiene con las fórmulas siguientes. Suma de ángulos interiores de cualquier polígono. Mírenlo por acá. Por ejemplo, vamos a hacer ya sabemos que la suma de un triángulo da 180, ¿cierto? Apliquemos la formulita. 180 n menos 2, pero un triángulo tiene 3 lados, ¿cierto? Entonces la suma de los ángulos de un triángulo me da 180, 3 menos 2, entonces este 3 menos 2 me da 1, ¿cierto? Y 1 por 180 igual a 180. Y ahorita en una de las diapositivas decíamos que la suma de cualquier cuadrilátero me daba 360. Entonces, si lo quisiera hacer para un cuadrilátero, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, entonces me quedaría 180, 4 menos 2, entonces me da 180 por 2 y esto me da 360, que es lo que veíamos también ahorita en otra diapositiva. Los interiores. Ángulo interior de un polígono regular. El valor de un ángulo interior de un polígono regular. De cualquier ángulo, porque ¿qué es un polígono regular? Que sus ángulos internos son iguales, ¿cierto? Entonces aquí estaríamos hallando uno de esos ángulos. Suma de ángulos exteriores de cualquier polígono. Cualquier polígono, la suma de los ángulos exteriores da 360 grados. Y ángulo exterior de un polígono regular se calcula dividiendo 360 entre n. Vamos a aplicarlo a algunos ejemplos. Bueno, ejemplos están en uno de los talleres. Entonces pasémonos para los talleres. Entonces nosotros en este momento estamos, tenemos la conceptualización ya trabajada con las diapositivas para poder ir trabajando estos 3 talleres. Que de acuerdo pues al calendario en Moodle todavía tenemos buen tiempo, pero sí les propongo que vayamos adelantando para que no se les vaya acumulando. Damos una miradita a este taller 4 para que ya ustedes, no sé si, yo creo que ya habíamos hecho buena parte de él, ¿me recuerdan? El taller 4 yo creo que ya estaba listo, ¿o no? Profe, creo que no, habíamos llegado hasta el 3. Profe, yo creo que se trabajó bueno la taller. Bueno, ayúdenme Hicimos el 1 y el 2, profe, los 2 puntos primeros. Muchas gracias. Que en el aula tengo 2 aula taller y entonces me confundo.
Ustedes me ayudan a ir refrescando la memoria. Hicimos el 1 y el 2. Entonces, venga, miremos el 3. ¿Qué nos dice el 3? A, B y C son puntos colineales. Recuerden que si son puntos colineales, eso nos garantiza, que están en una misma línea recta, ¿cierto? Que eso es una línea recta y eso es importante. Entonces podemos, cuando nos dicen que es una misma línea recta, podemos hablar de ángulos llanos o de ángulos suplementarios o complementarios, dependiendo de la posición de esos puntos. D y E son puntos en los semiplanos. D y E son puntos en los semiplanos determinados por la recta AC. Entonces esto es de lo primero que veíamos por allá en la primera clase. AC es una recta que me está determinando dos semiplanos donde D y E están determinados por esa recta AC. Tales que el ángulo CBD, yo limpio un poquito de nuevo, el ángulo CBD, o sea, este es congruente con el ángulo CBE, es congruente con este. Esos son los datos del problema. ¿Qué tenemos que demostrar? Que el ángulo ABD es congruente con el ángulo ABD, perdón, si este es congruente con el triángulo ABE, o sea, con este. Entonces, mis queridos estudiantes, denle una miradita porque aquí la idea es que entre todos lo resolvamos. Cuéntenme qué se les ocurre. Pero yo primero lo que hice fue determinar cuáles ángulos son iguales propuestos por el vértice. Muy bien, entonces, meditándome, yo voy escribiendo. Bueno, sí. Primero, digamos entonces, los ángulos que nos dan sería el CBD, que es igual CBD, congruente con... bueno, no, es igual. Primero, más bien. Ahorita hacemos lo de opuestos por el vértice. ¿Pero Entonces, sería con quién? Con CBD, ¿cierto? bueno, CBD sería con... Ese sería con AB, pero sí hay otro punto que no nos dan. Lo llamamos, le damos un nombre. Sí, más bien. A Teta, ver, cualquier. Alfa. espérate, tú estás viendo CBD, o sea, es todo este. Sí, Llamémoslo pero teta. entonces ese sería igual a... Alfa. No, el de arriba, el CBD sería igual a, digamos, teta, que es la mitad, el que está ahí separado, más... Sería igual a ver, ya te estoy entendiendo. Entonces, voy a llamar este, o sea, tú lo dividiste en dos. Creo entenderte esto, así. Sí, Entonces, CBD es igual a teta, entonces aquí no sería congruente, sino igual. eso es igual. Teta más A alfa. teta más alfa. Muy bien. Sabemos que alfa, ese ¿Esto tiene por qué un... lo estás diciendo? Porque son iguales. Ah, no, No, esa, simplemente está sumando. sí, Sí, esa está bien. operación es por lo que se ve. Ujú. Bueno, ¿qué más? Y tenemos un ángulo congruente con alfa, que es el opuesto por el vértice. Que sería este de acá. Exacto. Y Llamémoslo ahí phi. también el otro ángulo que nos dan, que es el CBE, va a ser igual a el mismo que ya tenemos, más C, beta. B, E va a ser igual a... Ah, bueno, este es alfa, ¿verdad? Este es alfa por opuesto por el vértice, según lo que me acabas de decir. Sí, Pero entonces eso sí es bueno decirlo. Voy a decirlo por acá primero. Recuerden que debemos de ser un poquito estrictos y organizados. Con lo que entonces vamos a decir que CBE, C, B, E, ángulo C, B, E es igual beta más alfa. a beta más alfa. Muy bien. Ahí podemos sacar los otros opuestos por el vértice,
que sería el mismo de beta y el mismo de teta y de beta, opuestos por el vértice. O sea, beta es igual a quién. A ABD. O sea, acá, ¿cierto? Uno que todavía no le hemos dado nombre, pero le podemos dar el nombre exacto, el mismo beta opuesto por el vértice. Y lo mismo con teta. Beta es congruente con DBA, ¿cierto? Sí, Lo que hay que explicar, ¿no? Por opuestos por el vértice. ¿Cierto que sí? Ok. sí. Listo. ¿Qué más? Y hacemos lo mismo con teta. Teta es congruente con ABE, ¿cierto? Sí. Por lo mismo, Por opuestos por el opuestos vértice. por el vértice. O sea que esto es teta. Ujú. Bueno, ¿qué concluimos ahí? Ahora, con las primeras dos operaciones que hicimos, que son esos dos ángulos sumados, dan CBD y CBE. Entonces, con esa Uno, podemos concluir, ahí sí ya es que me dos. ayude, profe, usted cómo pondríamos eso en palabras, a concluir por transitividad, que entonces teta es igual a beta, que es lo que nos están pidiendo. Espérate, entonces yo descifro otra vez. Entonces, CBD es igual a teta más alfa. Listo. Este y este. CBE es Tenemos. igual a beta más alfa también. Ah, sí, lo que pasa es que teta y beta también son iguales, ¿no? Exacto, y eso es lo que nos piden. Ahí por transitividad podemos decir que teta y beta son iguales, y nos están pidiendo demostrar que esos dos sean ángulos congruentes. Bueno, entonces estoy tratando de mirar de la manera más fácil, no, pero muy bien. Tu análisis está excelente, está Yo porque perfecto. no sé bien cómo ponerlo en Sí. palabras. Pues yo tengo No, no otro sería por análisis suplementarios. más corto. También, sino que yo Corto. ahí lo hago es de una por transitividad. Como esas dos operaciones de arriba nos dicen que pues alfa es el mismo, entonces más beta y más teta, si dan lo mismo, beta y teta tienen que ser iguales también. Se me hace más larga Tienen que esta. medir lo mismo. Bueno, alguien me está pidiendo el control. ¿Alguien quiere escribir y hacerlo? De otra forma. Es como más largo. Pero bueno, no, Más lo corto que este. tu análisis está bien. Está bien. Recuerden que para hacer estas demostraciones Hay distintas tenemos formas. muchos caminos y lo importante es llegar. Aquí el reto que tiene este profe es que cuando hagamos un examen me toca coger demostración por demostración y mirar a ver qué se le ocurrió y por dónde llegó. Que calificar un examen de demostraciones es todo un reto. No es lo mismo un examen operativo porque uno ya sabe qué es lo que busca y la respuesta. Pero una demostración que me toca ver, ¿no? ¿Qué se le ocurrió a este querido estudiante? ¿Por dónde se metió? Porque a veces unos queridos estudiantes les gusta meterse por el camino largo y culebrero. Bueno, ¿quién me está pidiendo el control? O miremos otra forma, entonces yo voy tomando nota. Dime, dime. Hola. ¿Me escuchas? Sí, un poquito entrecortado, pero ya, dime. Yo lo hice de otra manera. Cuéntame cómo lo hiciste. Yo nombré el ángulo. ¿Aló? Hola, hola. Hola, ya mejoró. Yo nombré el vértice por el Hola. vértice de B. Hola, hola. ¿Nombraste el vértice de B? El opuesto por el vértice, nombré beta. ¿En cuál? El, el ángulo opuesto por el vértice ABE, A, B, E, o sea, este, ese lo nombré beta. beta. Sí, El ángulo de BA lo de nombré B a este lo nombraste teta. y el ángulo opuesto por teta lo nombré Este,
cómo se llama la A. Alfa. Alfa. Bueno, Listo. Ujú. entonces, yo puse que teta, el ángulo teta es suplemento del ángulo beta. Ángulo teta es suplemento de beta. Ángulo teta es suplemento, pero de todo este. De todo este. Ay, sí, perdón. Entonces, el de abajo también lo puse, es el ángulo CBA, lo nombré teta, alfa, perdón. O sea, todo este. Lo CBA, sí. O sea que beta no es este pedacito, sino todo. Sí. Entonces, permíteme, yo corrijo. Este es beta y este es alfa, listo. Entonces, Entonces, teta es igual a 180 menos beta, ¿cierto? Según lo que tú dices, ¿o ya no? yo lo nombré así, no sé si sea correcto. Bueno, dime, yo El escribo lo que... ángulo beta es suplemento de Uy, teta. El ángulo teta es suplemento de beta. ángulo beta es... Teta. perdón. Yo sé. Ángulo beta es suplementario de teta. Listo. ¿Qué más? Ángulo alfa. Lo Ol- mismo. Ángulo alfa es quién? Ángulo alfa es suplemento del ángulo ABE Sí. por ser ángulos llanos. Eso no hay que poner. Claro que sí. Tienes toda la razón. Por ser ángulos llanos. Muy bien. Entonces, como los dos, entonces como la suma de beta más teta me da 180 por ser ángulos llanos, Sí. y el ángulo ABE más, más alfa me da 180 por ángulos llanos, Sí. son congruentes. ¿Son congruentes quiénes? El ángulo, entonces el ángulo, ay, yo no sé, espérame. Eh, el ángulo CBA, C. El ángulo C. B, A, C. B, A. Es que el ángulo se ve a la línea recta, ¿cierto? sí, Ah. ay, profe, no, ya estoy confundida yo. O sea, Pero mira, a la conclusión que yo llegué es que como, o sea, que estos dos ángulos son congruentes porque son ángulos llanos y sus suplementos también lo son. A esa conclusión llegué. o sea, tú estás haciendo mención a un teorema que vimos por allá en una diapositiva que dice lo siguiente, que ángulos que tengan suplementos congruentes son congruentes. Ay, tú lo estás haciendo de una manera muy interesante porque lograste hacer un análisis incluso sin tener en cuenta el teorema, pero lo que tú estás diciendo es completamente válido. Lo hiciste a tu forma, lo hiciste de tu manera. Ahí es donde le digo yo que este profe se va a sacar un ojo calificándole sus exámenes porque cada uno tiene su forma de interpretar, como para no ser injusto y tratar de descifrar la intención de lo que cada uno está haciendo. Pero supremamente válido tu análisis. Y lo voy a resumir en lo siguiente. Profe, yo le puedo dar otro pues como en el Sí, medio que me desenvuelvo, que somos como más prácticos en logística por temas pues de tiempo y eso. ¿me permites un segundito? Yo redondeo la idea de la compañerita y te doy la Sí, palabra para claro. que nos cuentes. ¿Listo? Yo lo hice utilizando el teorema que usted está diciendo, profe. Se hace más Excelente. corto y solamente en tres explicaciones.
Exacto, un que ángulo es suplemento del otro, el otro suplemento del otro, entonces son congruentes por ser suplementos de ángulos congruentes. exacto, Y ya. que eso es lo que nos dijo la compañerita, sino que ella lo dijo en sus propias palabras y un poquito más largo, pero es en realidad casi que lo mismo. O sea, es decir, para todos. Esta sería como dentro de las muchas formas de solucionarlo, una de ellas y la más corta, pero todas las otras son válidas. Me están diciendo que CBD, es decir, que este es congruente con este, ¿cierto? Pero ojo, que este es complemento, entonces voy a decirlo por acá, entonces empecemos. Ángulo ABD es complemento del ángulo DBC. ¿Cierto que sí? ¿Esto por qué? Por llanos. Profe, O por definición de ángulos suplementarios, perdón. Suplemento. Profe, es complemento. Que el ángulo ABE es suplemento del ángulo EBC. ¿Cierto? Luego concluimos, así de sencillo. El ángulo ABD es congruente con el ángulo ABE porque son suplementos, sigo por aquí abajo, de dos ángulos congruentes. Y esto es un teorema. Pues nosotros no los tenemos enumerados, sino que simplemente un teorema los que hemos visto que ya demostramos, ¿cierto? Esta sería como la demostración más práctica, sin descartar las otras formas que ustedes también han tenido en cuenta. ¿Listo? Pues tomen notica y escuchamos al compañero que nos quiere dar una solución más práctica. Y aquí aprendemos todos, incluido yo aprendo mucho cuando ustedes se meten por otros caminos. Profe, entonces aquí en lo que yo estaba haciendo no es necesario decir que la suma de esos ángulos da 180 y todo eso. Exacto, Todo eso. total. Por eso le estaba diciendo que tú hiciste la demostración usando este teorema, solamente que se te fue la mano en las explicaciones, pero eso no está malo. Eso sobra, pero está bien, no hay ningún problema. Listo, profe, gracias. Bueno. Ahora sí cuéntame cómo lo harías. Profe, entonces pues es más o menos lo que usted dijo, pero yo lo diría así, el ángulo BAD, El ángulo BAD, no, E de enano, BAD, o sea, los cuatro de este lado, E, así, E, enano, burro, alfa, dedo, E, B, BD, así, sí, sí. bueno, sí, porque la no, sí, correcto. Uh-huh. La parte, pues, su bisectriz AC, o sea, la recta AC. Sí. Por tanto, los ángulos de AB y BA son iguales o congruentes. Pero ¿de dónde sacas tú que la recta C es bisectriz? Eso no nos lo da el problema. No los corta igual. No. Lo único que nos da el problema es que estos dos ángulos son congruentes. O sea, este sí me corta estos dos ángulos en estos dos iguales. Pero aquí no sabemos si este AB, no lo sabemos, me los corta en dos iguales. Pues sí, es lo que tenemos que demostrar. Pero por axiomas, si los ángulos que me dice que ya son congruentes CBD y CB son congruentes, pues da como resultado que los otros dos también. Porque es el suplemento. Exacto. Arriba. Eso es lo que acabamos de hacer. Lo que tú dices es cierto, pero hay que como de pronto justificarlo un poquito dentro de este teorema, que ángulos congruentes, los suplementos de ángulos congruentes son congruentes entre sí. Es lo que estás diciendo, más resumidito.
Ok. Muy bien, aquí repasamos un montón de cosas. Profe, también había un punto del taller anterior que era que había que demostrar que una segmento de recta era bisectriz de un ángulo entero. En el taller Y 3. sí, y tú lo hacías como con una resta, ¿te acuerdas? Se me Ah, ocurre sí. como Aquí también parecido. se, aquí también se puede hacer así. O sea, Total. sí. Y otra cosa, por ejemplo, si el enunciado dijera que esa línea es bisectriz, no habría necesidad de hacerlo de arriba, sino que son congruentes, pues sí, solamente por que la línea sea bisectriz, los dos ángulos que son atravesados, pues, o sea, que son separados por esa línea, ya son congruentes de por sí. Sí, solamente sería explicarlo. No habría que hacer todo eso. Ujú. Ok, sí, y la intervención anterior es cierta. Se puede hacer por una resta, es decir, este más este da 180, este más este da 180, y si los resto, me quedan estos dos iguales. Otra forma de hacerlo, yo les decía, y yo creo que era en el aula taller de ayer, me parece, que si no recuerdo el teorema, lo puedo hacer por resta de ángulos suplementarios. Entonces tiene muchas formas. Bueno, es decir, este más este pedacito da 180 y este más este pedacito da 180, ¿cierto? Al restarlos se anulan estos que son iguales y ya me queda la igualdad de estos dos. ¿Sí me hice entender? Bueno. Permítame un segundito, yo abro la puerta. Bueno, entonces ya... para que se lo piensen, ¿cierto? Porque quiero que veamos un poquito de lo este cuarto. Analícenlo, piénsenlo. Si tienen alguna duda, los que puedan estar en el aula taller de mañana viernes, y si no, pues el martes me dicen si lo lograron hacer o si les quedó alguna duda. Yo paso por acá a otro. Profe, la taller también se graba, ¿no? Sí, las aula taller se graban. Lo que pasa es que no sé si se han dado cuenta, si les han contado a otros profes, desde el 20 de agosto Microsoft hizo unos cambios en esta plataforma Team y ya no está permitiendo, ya no está grabando los videos automáticamente en la plataforma de Microsoft. Entonces, eso a partir del 20 de agosto, una nueva política de Microsoft, pues, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo los estoy descargando y los voy a subir a YouTube, ¿cierto? Y los voy a poner en el Moodle. Voy a ponerlo en clase tal, aula taller tal, para que ustedes los vean directamente desde Moodle en un link de YouTube, ¿cierto? O la otra opción es que si ustedes revisan el chat de cada clase, lo pueden descargar también a sus equipos, cualquiera de las dos. Pues les recomiendo que lo hagan desde el link de YouTube para que no tengan que cargar sus equipos de los videos, ¿cierto? O si los quieren tener en sus equipos, también los pueden descargar. Pero tienen que tener en cuenta que esta nueva política también, solamente los videos tienen 20 días. Después de 20 días se borra. Entonces yo por eso estoy descargándolos y los voy a subir a YouTube y los pueden ver en Moodle, para que lo tengan en cuenta en esta y en sus otras clases, que de eso nos enteraron apenas ayer. Bueno. Una cosita. En el 6, y por eso quería avanzar un poquito, pero lo importante es que entendamos lo que estamos haciendo. En el taller 6 hay mucha práctica de demostración de triángulos y de lo que vimos ahorita, de polígonos, pero vamos a ver si alcanzamos a hacer algo ahorita y si no, o en el aula taller de mañana o en la clase del martes. Porque también les quería decir, pues el aula taller están unos que son matriculados por el SEA, o porque la matricularon como opcional, como área optativa, y los que se inscribieron voluntarios. Si algún día quiere o puede estar, porque yo sé que muchos que no se inscribieron es por cuestiones de tiempo, pero si algún día por alguna situación quieren estar en el taller, me dicen, con tiempo, eso sí,
y yo les mando la invitación. Cualquier aula taller pueden estar en cualquier momento. Bueno, en este taller número 5, ¿qué nos dice? A, B y E son colineales. ABG es congruente, es decir, ABG este es congruente con este, ¿cierto? Y KBD, es decir, este es congruente con este. Me dicen encontrar la medida de GBD. ¿Cuánto mide este? Bueno, piénsenlo. Y si tenga alguna idea, activa su micrófono y me cuenta. Necesitamos hallar el valor de este ángulo. Hay muchas formas. ¿A quién se le ocurre alguna? Profe, ¿y se puede decir que son consecutivos? Sí, claro que sí. Entonces, yo no me acuerdo bien, pero se puede reemplazar una de las igualdades, no me acuerdo bien, en una operación. Puede ser. Pero no se puede ir sumando todos los ángulos. O sea, si yo sé que la suma de todos los ángulos me dan 180 grados y entonces puedes ir haciendo como separando esos, o sea, Sí, profe, Claro. yo haría eso también. Yo les pondría nombre, ya que tenemos dos que son congruentes, por ejemplo, alfa y beta. Ok. Tendríamos, o sí. exacto. Entonces Entonces, tendríamos 2 alfa más 2 beta sería igual a 180, por eso, ejemplo. Empezar por ahí. excelente. Esa es Exacto. la salida. Este es alfa y Si este es no alfa la porque sumo, son iguales. Este es beta y Ujú. este beta. Entonces decimos alfa más beta más 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 beta beta, beta. es igual 180, a ¿cierto? 180. 2 alfa más 2 beta igual a 180. ¿Qué más hacemos ahí? Sacamos factor común el 2. Sí. Alfa más beta, ¿cierto? Igual a 180. Y paso a dividir Pasamos, exacto. y ya, Alfa más beta igual a 180 sobre 2. Luego alfa más beta es igual a 90. ya, y ahí queda que cualquier ángulo alfa sumado con uno beta es igual a 90 grados. Excelente. Aunque no sepamos cuánto vale cada uno, solo lo que nos pidieron. No, nos están pidiendo es este ángulo, ¿cierto? Este. Ya. Exacto, entonces cualquier Sí, suma de ya. alfa con beta me va a dar igual a 90 grados. Podemos decir que el ángulo GBD es igual a alfa más beta, 90, ¿cierto? es Luego igual a igual 90 a grados. 90 grados. Ya, sí. Eso es todo. No, están volando. Están volando estos queridos estudiantes. Ojalá sea así en cónicas también. No, así va a ser de aquí en adelante. Importante es apropiarnos de lo más básico, ir avanzando en lo más complejo y ya cuando uno está resolviendo ejercicios complejos, mira hacia atrás y se da cuenta, uy, estoy resolviendo ejercicios lo más difíciles, porque la complejidad se va volviendo fácil en la medida que uno se va apropiando de los elementos. Para una persona que no sabe leer el título de este taller es imposible, ¿cierto? Pero cuando ya aprende a leer, pues lo lee de una manera muy natural y pues, muy fácil. Docentes, Sandra Vicky, Gustavo William, pero lo lee cualquiera. Ah, pues que usted ya que sabe leer, pero póngaselo a leer a alguien que no sepa.
Lo mismo pasa con las matemáticas. Si yo hubiera empezado el primer día de las clases demostrándole este ejercicio, pues más de uno que de pronto no tuviera todas las bases y no recordara nada, ¿y qué fue eso? Pero ya hemos venido avanzando y apropiándonos de conceptos a tal punto que hoy leemos un ejercicio de una manera muy natural, porque ya lo vemos más fácil. Miren, este nos sirve para repasar un poquito de ángulos alternos. No, aquí no aplica ángulos alternos internos ni correspondientes. ¿Por qué no aplica? Porque no son paralelas. Eso, Las qué dos, bien. Exacto. M Muy y bien. N no son paralelas. Ojo que M no es paralelo a N. Y eso nos impide hablar de ángulos alternos internos, de ángulos alternos externos, de correspondientes, nada de eso. Eso solamente sucede en los paralelos, ¿cierto? Son dos rectas cortadas por una secante R y visualmente se ve que no son paralelas, ¿eh? Si yo las prolongo, pues ellas se van a cortar por allá más adelante. Pero sí podemos utilizar otros conceptos como opuestos por el vértice o complementarios, suplementarios, Sí, perdón, para hallarlos. es sencillo, es sencillo. Este está muy sencillito. Sí, Entonces hagamos siquiera el de este ladito y ustedes lo terminan. sí, ¿Cuánto vale el porque ángulo 8? es opuesto por el vértice, entonces también vale 75. Ángulo 8 igual a 75 grados por opuesto por el vértice. Entonces, por ejemplo, el 7 es Ángulo suplementario 7 es igual a ¿quién? A es 180, ¿cierto? 180 menos 75. O 65. suplementarios. Sí, Entonces, ángulo 7 es igual a 105. 5. Y el ángulo 5 es igual a 105 también por congruente del Y 7. ángulo 5 Pero igual opuesto del vértice. por opuestos por el vértice. Bien, Opuesto qué del fácil. vértice. De igual manera, Entonces vamos hacen hacia el otro lado. del otro lado, Ya. exacto. Ustedes ya lo terminan. Bueno, y aquí ya pues, esto sí lo podemos decir, mis queridos estudiantes. A ver, No, para eso es lo que iba a eso. preguntar yo. ¿Cómo hago Sí para decir? lo podemos decir, sin embargo, lo que no podemos decir es que son iguales, ¿verdad? Es decir, 3 y 5, ¿cierto? Ángulo 3 y ángulo 5, claro, son Alternos internos. alternos e internos. Pero no Lo son que, iguales. lo que no puedo, exacto, lo que no puedo decir es que sean iguales, no, esto sí no. Pero no me lo están preguntando, simplemente me están diciendo, dígalos, ¿verdad? Eso es para que de pronto ahorita no me quedó clara mi idea. Ya de ángulos correspondientes 4, exacto, 4 y 8 son correspondientes, ¿cierto? No son iguales, pero son correspondientes. 1 y 5, 6 y 1 y 2. 5, 2 y 6, exacto. 3 y 7. 3 y 7. Y alternos y externos, entonces 4 y 5, ¿cierto? Sí. Bueno. 4 y 5, no sería 4 y 6. Alternos. 4 y 6, perdón, sí. Alternos y externos serían 4 y 6, sí, tiene razón. Bueno. Calcular el valor de los siguientes ángulos en este triángulo. Escucho ideas. Está facilito también. También, por ejemplo, el ángulo suplementario del B, o sea, es 135, entonces Ángulo B es igual a quién según lo que tú me estás diciendo. a 180. 180 menos 135. A 180 menos 135. Luego el ángulo B es igual a Cuaren- 45. 45. 45. Lo mismo pasa con el ángulo A. Pasa lo mismo. Ángulo A es igual a Vale. 180 Menos menos 53. 53. Ah, no, ¿para qué necesitamos eso si ya tenemos el valor del ángulo A? No necesitamos hallarlo. Ya ¿Por qué tenemos. tenemos? Sí, el Dice, externo. ángulo A 53. No, el que mide 53 es este. De adentro, el Por interno. eso, ahí necesitamos hallar son los externos. Sí, que hay que hallarlos todos. Ah, no, Calcular los entonces valores de sí, los también todos. hay que
También hay Sí, que hallar claro. eso, entonces sí es Ángulo igual. A es igual a 180 menos, 53. es que ya lo había escrito acá. Sí, ya la escrito. Eh, ¿Esto cuánto nos da? Ángulo A. 127. Y arriba, pues primero hacemos el interno, que es la suma de los tres ángulos internos, debe ser igual a A 180. 180, ¿cierto? 180. Entonces por acá, ángulo C es igual a 180, ¿estamos de acuerdo? 180 Menos menos 53 menos 53, 45. 53 más 45, ¿cierto? Así. Sí, Entonces, sí. ángulo C es igual a 180 menos, esta suma me da 98. 98. Luego, el ángulo C es igual a 82. 82. Sí. Sí. Y lo mismo de arriba ya lo hacemos con el ángulo C. Lo termina. Listo. Complementarios también. Y este, ¿qué se les ocurre con este de este lado? Hallar primero X, ¿no? Claro, ¿cómo hallarías X? Pues La que suma de los X internos. más 2X menos 5 X más 2X más más 2X 2X menos 5, ¿cierto? es igual Igual a a 180. A 180. Y ya término semejante. eso, es 5X menos 5 igual a 180, ¿cierto? Entonces 5X igual a 180 más 5, pasando el 5 a sumar. 5X igual a 185. Puede- X igual, ¿cuánto me da esta división? 3 y 37. 37. X igual a 37. Entonces reemplazamos esa X acá, ¿cierto? 2 por 37, este mide 37 y acá decimos, está fallando mi pluma ya. Y acá vamos a decir 2, ahora sí, 2 por 37 más 5. No sé. Menos. Menos 5. Sí. Y ya se. Y ya se hace lo ya. mismo. Después de tener Listo. los internos, ya los externos. Y Se ya. hace igual, sí. Lo terminan mis queridos estudiantes. Y este cuarto, la medida de los ángulos interiores de un triángulo es equivalente a 3 números pares consecutivos. ¿Cuál es la medida de cada ángulo? 3 pares consecutivos. Entonces podemos dibujar el triángulo. Muy bien. Y, Me gustan esas ideas. Cuando no tengo dibujo, dibújelo. dibujar el triángulo, poner la fórmula de los números pares. ¿Cuál? Y es 2X. No es. ¿Tú quieres generar un número par? Sí, exacto. 2X. Multiplique Entonces, cualquier número por poner 2 y se 2x, vuelve par. entonces Eso. poner 2x, pero en un ángulo 2x más 1, en el otro 2x más 2 y en el otro 2x más 3. No, porque si tú dices que 2X más 1, este ya deja de ser par. Este es impar. De hecho, esta es la fórmula de números impares. Con esta fórmula usted genera cualquier número impar. Sí, o sea, lo que quiero es que... Bueno, ¿Cómo hacemos para que ese también me quede par? Para que sea Sería consecutivo. 2x más 2 2x más 2 y 2x más y 4. 2x más 4. Exacto. Eso. Y así Muy ya bien. tendría 3 consecutivos y ya sería hacer la misma fórmula. Todo eso sumado es igual a 180. Listo. No están volando. Entonces ya sería plantear 2. primero el dibujo. Plantear la ecuación. Claro, el dibujo es clave. Yo se los he dicho. Si un problema no les da dibujo, dibujen.
Hacer el dibujo y plantear 2x cómo es un número par y ya hacerlo consecutivo. más 2x más 4 igual a 180, ¿cierto? 180. Sí. 2x, 4x, 6x más 6 6. igual a 180. 6x igual a 180 menos 6, ¿cierto? Sí. 6x igual a 172. ¿Cuánto nos da esta división? Pero es 174, ¿no? 74, ¿no, profe? Sí, sí, 174. 174. Sí, con razón daba Sí. número decimal, era 29. 29. Ya lo saben terminar y no reemplazar la X ahí ya. Y ya el primero sería 2 por 29, entonces sería 58. El otro sería 60 y el otro sería 62. Listo, muy bien. Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a llamar a la lista. Pero puede bajar al ma- último que acabamos de hacer. Sí, señor. Mañana los que puedan estar en el aula taller, seguimos trabajando ejercicios, de pronto miramos algunos del taller 6. O si no, en clase, pues el hecho de que no estén en el aula taller no les impide que también podamos practicar ejercicios. Entonces el martes también podemos hacer. Entonces, miren que estamos adelantaditos frente al cronograma de Moodle con los talleres. Van subiendo talleres para que vayan teniendo esto al día. Bueno, listo, puedo cambiar de pantalla. Sí, ya. Bueno, entonces vamos por acá. Santiago Agudelo. Profe, presente. Bien. María Camila Agudelo. Presente, profe. Bien. Santiago Cano. Ahora pasaba a Santiago, que vino en las 2 primeras clases y no volvió. Ricardo Contreras. Levantó la mano, profe. Ok. Santiago Correa. Presente, profe. Jimena Correa. Presente. Susana Crespo. Presente. Jairo Díaz. Presente, profe. Bien. Mateo Díaz. Mateo. Profe, levantó la mano. profe. Luisa Fernanda Diosa. Levantó la mano. Bien. Andrés Figueroa. Presente, profe. Danila Pérez. Esta chica fue la que canceló. Julián Henao. Presente. Bien. Juan Felipe Higuita. Juan Felipe. Levantó la mano, profe. Gracias. Andrés Camilo Hincapié. Levantó la mano. Bien. Víctor Loaiza. Presente, profe. Santiago López. Presente, profe. Bien. Federico Marín. Presente, profe. Mateo Montoya. Presente, profe. Bien. Juan David Orozco. Juan. Santiago Piedrahíta. Presente. Bien. Alejandro Pérez. Presente, profesor. Bien. Carlos Mario Quintero. Presente, profe. Bien. Carlos Tamayo. Presente, profe. Cristian Tapias. Presente, profe. Bien. Camilo Uribe. Presente, profe. Humberto Robinson Utima. Presente, profe. Juan Manuel Velázquez. Presente, profe. David Vera. Presente, profe. Bien.
Daniel Villalba. Daniel. Sergio Villada. Profe, aquí. Sergio. Sí, señor, aquí, profe. Muy bien. Juliana Ospina. Presente, profe. Muy bien, Juliana. Profe, ahí yo aparezco como tachado en la lista. ¿Cuál es tu nombre? Juan David Orozco. Juan David, ¿ya asististe? Ya te la corregí. Bueno. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces desearles un maravilloso resto de día para todos. Los que puedan mañana en la aula taller a las 6 y el martes también, entonces nos encontramos de nuevo a las 6 en clase, muy pendientes entonces de nuestro Moodle, las actividades que finalizan esta semana, otras que finalizan el 3 de septiembre, para que todos estén al día, que este es nuestro proyecto transversal del curso. El domingo la 4. El domingo finaliza el taller 4. Muchas gracias por estar pendiente de las fechas. Entonces, bien pilositos con esto, que esto es una nota que puede ser una nota muy buena y muy alta y que vale un 15% de nuestro trabajo transversal de geometría, donde estamos interactuando de diferentes formas. Tengan un lindo día, Dios los bendiga. Hasta luego. Profe, ¿nos puede regalar el link luego, para profe, la gracias. taller de mañana? Sí, profe, gracias. Mañana lo taller. A las 6, entonces yo se los envío el correo. Yo se los envío el correo ahora a todos. A todas, listo. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Un lindo profesor. día. Gracias, profe. Profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.